Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios capítulo 4. Hoy hablamos sobre la unidad del Espíritu. ¿Anhelas ser una persona victoriosa en todo lo que emprendas? ¿Deseas vencer todas tus batallas? Hay un secreto para lograrlo: la unidad con tu hermano. Y es que la unidad con mi hermano, con tu hermano, genera poder. Quizás pienses que es una pérdida de tiempo unirte a ese miembro de la iglesia, ese miembro que pasa desapercibido, esa persona incluso que trabaja contigo. Dios quiere enseñarte una lección. Dios en este día también quiere enseñarme a mí una lección. Primera de Corintios capítulo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este pasaje dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fuimos bautizados en un mismo espíritu. Podríamos hacer un paralelo con nuestro cuerpo físico. Lo importante en mi cuerpo es que la mano derecha responda a un lado de la cabeza y que la mano izquierda responda al otro lado de la cabeza. Del mismo modo, en la iglesia hay una unidad proclamada. A pesar de que somos muchos miembros, formamos parte de un solo cuerpo. Y lo más bonito es que cada uno es una parte especial del mismo. Hay coordinación de tal manera que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele junto a él. Hay poder en la unidad. La unidad genera poder. En otras palabras, no hay poder en un miembro individual, sino en el cuerpo. El poder que existe en la unidad se muestra en la Biblia, desde el principio hasta el final. En el Génesis era importante la unidad entre Dios y el hombre. Este fue creado y nació para vivir en comunión con su Creador. Su relación con Dios generaba en él poder, autoridad y gloria. Nada podía hacer sin Dios. Y Jesús lo afirma en Juan capítulo 15, verso 5. Separados de mí, nada podéis hacer. En el huerto del Edén, Dios le dijo al hombre: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Esta sentencia se cumplió en el hombre cuando pecó. Se desvinculó de Dios. Dejó de ser uno con él y fue como una heladera desenchufada, por ejemplo. Por fuera muy linda, pero no produce frío. No produce ese frío que se necesita porque está desconectada. Desde el principio Dios ha establecido que hay poder en la unidad. Y este es un principio que se aplica tanto cuando se obra mal como cuando se obra bien. Si te fijas, en muchos pasajes de la Biblia se habla de la unidad. En algunos casos Dios le habla a una ciudad o a una nación como si le hablara a una persona. Y cuando en una nación o en una ciudad prevalece un determinado espíritu, esa nación o esa ciudad adquiere una identidad que la hace distinta a todas las demás. Por lo tanto, Dios puede hablar de la misericordia que está en esa ciudad, o lo necia, por ejemplo, que es. En una ocasión en Ezequiel 22, versículo 2, dice que era una ciudad derramadora de sangre. Cuando se produce unidad, sea para el bien o para el mal, se genera un poder fuerte. Cuando hay unidad, los objetivos se alcanzan. Génesis capítulo 11, versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de que lo han pensado hacer. Este pasaje ya sabes a qué se refiere, ¿no? A la Torre de Babel. Era un emprendimiento que Dios no quería que se hiciera.
El pueblo en desobediencia estaba edificando y había llegado a un punto de unidad. Dios se dio cuenta que nada les haría desistir de lo que se había propuesto. Y Dios determina el remedio para ese problema, la división. Tú hablarás este idioma, tú el otro, tú el otro, tú el otro. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de sobre la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Génesis capítulo 11. De pronto comenzaron a hablar y no se entendía. Surgió la confusión. Ya no había unidad. Cuando esto pasa, no hay unidad sino división. Cuando en un matrimonio comienza la discusión, cuando la esposa dice que no entiende a su esposo, y se le ha dicho de 1000 maneras, o al revés, se desarma la unidad. Y Dios abomina la división. Y hay un misterio en la unidad, y Dios quiere dividir las fuerzas del mal, porque ellas vienen a deshacer la iglesia, quieren deshacer el matrimonio, quieren deshacer la empresa, el ministerio, una organización. El mal quiere destruir un país, y en muchas ocasiones lo consigue desde dentro. Hay un misterio que les quiero compartir, y seguramente se nos ha compartido. De hecho, el otro día, a mí me gusta mucho editar los programas de Pan del Cielo. Por cierto, esta tarde, a partir de las 8, Ramón Ubillos estará con nosotros. Y estaba escuchando que las palabras adquieren el significado que nosotros le queremos dar. Y eso es verdad. A veces tienen un significado etimológico, pero su verdadero significado depende del espíritu con que hablamos o interpretamos. Cristo también habla de la unidad de la iglesia. Y los miembros formamos parte los unos de los otros y podemos vivir armoniosamente porque hemos sido bautizados todos en un mismo espíritu. Por tanto, todos podemos hablar lo mismo y estar de acuerdo. Estar de acuerdo no significa ser iguales, como por ejemplo en el cuerpo. Todos los miembros, si te fijas, son distintos, cumplen distintas funciones, pero no obstante, todos colaboran para el bien del cuerpo. En el cuerpo humano hay unidad. ¿Lo hay en tu iglesia? ¿Lo hay en tu hogar? ¿Lo hay en tu matrimonio? ¿Lo hay en tu ministerio? Cuando comienza a fallar algún órgano del cuerpo, este pierde fuerzas. Imagínate una cosa, ¿vale? Vamos a hacernos un cuadro en la mente, vamos a hacer un poquito de teatro. Imagínate a la sangre armando una huelga en las arterias, por ejemplo. Imagínate un hígado anarquista que diga, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Me tienen encerrado toda una vida en la oscuridad sin poder disfrutar de la brisa, del viento, de la luz del sol. Solo vivo para trabajar y trabajar. ¿Tienes un hígado rebelde? El hígado no entiende ni razona, solo sabe lo que tiene que hacer para que el cuerpo funcione correctamente. Por eso hoy te estamos hablando de la unidad de la iglesia. Y para ello vamos a comparar el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Hay funciones en nuestro organismo que son increíbles. Cada parte del mismo está colaborando para que el cuerpo ande bien. Y es verdad lo que dice el apóstol Pablo al expresar que cuando un miembro está enfermo, todo el cuerpo está mal. ¿Sucede eso en tu iglesia? ¿Sucede eso en tu matrimonio? ¿En tu familia? ¿En tu trabajo? ¿Que te preocupes por el estado de los demás? ¿Tú te imaginas una persona, por ejemplo, que se lesiona la rodilla? Que hay muchos casos. Rotura de ligamentos. ¿Tú te imaginas que todo el cuerpo hace algo para que la rodilla no sufra? Pero imagínate que la sangre, en este caso, diga, ¿qué tengo que ver yo con la rodilla? ¿Sabes? Habría división en ese cuerpo, ¿no? Mateo capítulo 18, versículo 9 dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y la oración de una sola persona puede mucho, pero la oración de dos pueden más. El día que entendamos que necesitamos estar unidos a la iglesia, dejaremos de lado los celos, el resentimiento, la rebeldía, el enojo. Que ningún cansancio, que ninguna envidia te separe de tu hermano y que solamente el amor prevalezca. El día que logremos eso en nuestra vida, vamos a experimentar una gloria y un poder que nunca antes hemos vivido. Hoy es tiempo de llevarnos ese amor de Dios. Y es necesario que le digamos a Dios, Señor, quiero amarte y quiero amar a mis hermanos como nunca antes los hice. Si reconocemos que hasta hoy hemos vivido como el llanero solitario,
haciendo nuestra vida por nuestra cuenta, sin tener en cuenta a los demás, al prójimo, sin vivir en comunión con los hermanos. Hoy es el día en que necesitamos que le pidamos al Señor perdón, que cambiemos de rumbo radicalmente. ¿Tú te imaginas el día que estés en soledad porque te has apartado del hermano, has dejado de congregarte? Cuando llegue la enfermedad a tu vida, ¿qué pasará? La iglesia no sabrá que estás enfermo. Pero qué bueno que haya un cuerpo, haya unidad en la iglesia. Hay poder en la unidad. Y tú mismo y yo vamos a recibir la bendición como consecuencia de estar unidos a los hermanos. Si hoy nos arrepentimos y estamos dispuestos a cambiar de actitud, hoy le podemos decir: Padre, me presento delante de ti pidiéndote perdón. Vivo lejos de ti, vivo lejos de mis hermanos. Hoy es el día en que Dios me puede limpiar y purificar con su sangre preciosa. Que no sea un miembro divisor, que no debilite con mis acciones, con mi conducta, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones, que no debilite el cuerpo. Quiero ser un elemento de unión. Quiero que me llenes de tu amor. Hoy quiero amarte, anhelo estar ligado a mis hermanos como nunca antes. Líbrame de los chismes, de los celos, líbrame de esos sentimientos que me vienen contra la iglesia, contra mis hermanos, contra mi pastor, contra mi Dios. Sálvame, Señor. Si hoy abres tu corazón, el Señor lo va a llenar de su amor, lo va a llenar de su presencia. Líbrame del doble ánimo. Esta es la oración. Y ahora depende de nosotros. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos como el llanero solitario? Por cierto, el otro día la echaron en televisión. No la vi porque acababa entre anuncio y anuncio a las 2 de la mañana. Vi los primeros 30 minutos y me acosté. ¿Pero haremos como el llanero solitario? Una de las escenas de la película es que le decían: te voy a ayudar, y dice: no, mejor lo hago solo. No te desvincules del cuerpo. No te separes de la congregación. Congrégate. Reúnete con los hermanos. Un cuerpo, un Dios, un espíritu, una fe. ¿Qué harás? La respuesta depende de ti y de mí. Radio Solidaria, una radio comprometida.